Hola Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás? Todavía buenas tardes en España, ¿no? ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal, Dani? Muy bien, por suerte. Todo muy bien. Sí, todavía buenas tardes, sí. Mira, Qué acaba de bueno, salir el sol. qué lindo, qué lindo. Bueno, acá tenemos buen tiempo también en Buenos Aires. Bueno, Fernando, hace rato que no hablábamos y me gustaría un poco recapitular los últimos meses de tu actividad personal en lo deportivo, tenístico, organizativo y de entrenamiento, y un poco recorrer la situación de tus jugadores. ¿Cómo, cómo estuviste viviendo estos últimos meses de la pandemia en España? ¿Cómo te organizaste con los viajes, el entrenamiento? ¿Cómo están las cosas? Bueno, a ver, la pandemia me tomó justo en un momento bastante particular. Bastante particular porque, sin quererlo, por supuesto, ¿no? Porque quién podía esperar que iba a ocurrir lo que ocurrió. Pero justo nosotros, yo en diciembre del 2019, como vos sabés, después de aquel gran año con Gusti y después del máster, decidimos hacer un, un impasse ahí. Eh, yo continuaba con el programa de Argentina, mientras tanto tenía acordado hasta Tokio 2020, o sea, me quedaban 7, 8 meses más con el programa de Argentina. Pero bueno, habíamos decidido, seguía coordinando sus actividades y demás, pero parar con, con el entrenamiento personal, de viajar y acompañarlo y todo, el full time. Y bueno, justo me sorprendió en ese momento la pandemia, entonces tenía muchos viajes menos programados. Ya todo el año del 2019 yo no tenía programado viajes con él, y que, como vos sabés, era una parte importante de los viajes. Entonces, bueno, me tomó justo ahí. Y después, puntualmente, con respecto al resto de las actividades, ¿qué pasó con la pandemia? Bueno, frenó un poco todo, un poco no, un poco mucho, en un primer momento te diría todo, y entonces me dio mucho tiempo para empezar a pensar, a terminar de analizar las cosas, de darle vuelta a la situación con respecto a lo que yo ya tenía decidido de terminar con el programa de Argentina, de parar del programa de Argentina después de los Juegos de Tokio. Y esto 2020, ¿no? No los Tokio 2020 del 2021. Sí. Y ya sin saber todavía qué iba a pasar, si iban a continuar. Cuando decidieron continuarlo, por supuesto, me pidieron si podía seguir hasta después de los Juegos y demás. Pero la verdad que no lo tenía claro. Yo ya tenía una decisión tomada de parar con el programa. Eran muchos años, fueron muchos años, realmente, más de casi 25 años al frente del programa, de habérmelo currado todo, de haberlo diseñado en mi cabeza, de haberlo creado, de haberlo llevado a la práctica, de haber alcanzado los logros que alcanzamos, que fueron infinitamente superior a lo que podíamos, a ciencia cierta, aspirar realmente de donde comenzábamos. No porque no los hubiésemos buscado o no los deseáramos, ¿no? Siempre sabes que tratamos de soñar alto, pero realmente lo que se logró fue fantástico, y es como que tenía esa sensación del trabajo realizado, ¿no? La satisfacción del trabajo bien hecho, de sentir realmente que había cumplido con todas las expectativas y más. Entonces me costó mucho, porque bueno, mucho tiempo ya de por sí sin pandemia me hubiese costado igual, pero creo que la pandemia me ayudó a terminar de ver lo que era el momento, por más que estaban los juegos todavía pendientes, que se habían reprogramado, aunque no había certeza de que se fueran a hacer, porque un año atrás yo prácticamente, o un poquito menos, tuve que decidir, fue cuando decidí que no iba a continuar. Y bueno, me costó mucho, pero creo que después, con la continuación de la pandemia y demás, todo este tiempo para pensar, creo que me dio la razón, que había tomado la decisión correcta, que ya estaba bien para mí, estaba bien para todo lo que se había hecho, y que la única forma de continuar era abriendo un ciclo nuevo, un ciclo superador. Para abrir un ciclo, siempre abrir ciclos nuevos tienen que ser superadores, a mi entender, si no, no tiene mucho sentido. Y, y tenía la sensación que no estaban las condiciones dadas en las distintas áreas para abrir ese ciclo superador. Entonces consideré que era el momento adecuado. Mm. Entonces me centré puntualmente en el trabajo que sí tenía, que pensaba seguir adelante, que por ejemplo era el caso de Martín de la Puente,
del chico español. Sí. Cuando se permitió de nuevo retomar la actividad a poco, fuimos uno de los primeros en poder regresar al centro de alto rendimiento y empezamos a trabajar, si bien en forma incierta, ¿no? Porque no sabíamos cuándo se iba a retomar la competición ni exactamente para qué trabajábamos en ese sentido. Sí teníamos muy claro que el trabajo de él todavía es muy formativo, tiene que seguir con su desarrollo, su proceso de evolución, si bien está jugando muy bien y está con un ranking fantástico para la etapa que se encuentra, sabemos que tiene que terminar de formarse y demás. Martín tiene Entonces nos 19 centramos en ahora, eso. ¿no? Martín tiene Martín tiene 19, 22. a 22. 22 acaba de cumplir. 22. Acaba de cumplir 22 el mes pasado. Ok. Y ahora se acaba de poner con ranking 10 o 11, creo, 11. A nada de quedar top 10. Pero teníamos claro que hay que seguir con el proceso de formación, de terminar de armarlo, de su evolución física. Y bueno, nos centramos en eso. Empecé a trabajar un poco, empecé a trabajar en el día a día con eso. Después lo poquito que hubo de torneos, que fueron realmente poco y nada, los tratamos de hacer. Y así transcurrió el 2020 con toda la pandemia. Claro. A partir de ahí se volvió a poner en contacto conmigo Angie Bernal, quien vos conoces también, la chica colombiana. Sí, sí. Bueno, yo había trabajado con ella hasta antes de la pandemia, después cuando vino la pandemia, por supuesto todo frenó la cosa, pero igualmente ya lo que habíamos quedado con ella, que para continuar con ella también, sobre todo después de los Panamericanos, que ganó la medalla de oro, y se había puesto 8 del mundo, Sí. entró a su primer Grand Slam en Nueva York. A partir de ahí era como que lo que teníamos hablado con ella es que también, si abríamos un ciclo nuevo con ella, tenía que ser un ciclo superador. Y el único veíamos de forma de armar un ciclo superador con ella era que pudiera trasladarse ya para Barcelona en forma mucho más continuada Estable. durante la gran parte del año, por supuesto volviendo a Bogotá y demás, pero centrar el trabajo acá, con la parte física también, hacer un trabajo más profesional, realmente. Ya todo lo que se podía haber hecho, las condiciones en que trabajamos, que fueron muchas, fue lo mejor que se podía lograr. Medalla de oro, tras 8 del mundo, entrada a Grand Slam, más imposible. Claro. Pero yo siento que ella puede más, que tiene todavía para dar un salto de calidad y pelear arriba. Y bueno, a fin de año se comunicó conmigo que ya transcurrida la pandemia, quería dar ese salto, que se había decidido, había conseguido los apoyos para poder armar la logística de armar ese trabajo. Y bueno, y lo comenzamos este año de nuevo. La pandemia volvió a demorar todo un poco más. Los rebrotes que hubo de principio de año, la idea era arrancar más temprano en el año. Pero bueno, ya empezamos y ya llevamos unos meses trabajando muy fuerte con ella aquí. Sí, 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 la he visto. De hecho, Angélica acaba de jugar Wimbledon, ¿no es cierto? Jugó Wimbledon, jugó su Jugó primer Wimbledon. singles y doble, claro. Sí, sí, estuve. Sí, No y sé jugó cómo muy se bien, la siente en verdad que pasto ella. no, fue la primera vez que jugaba, la primera vez que jugaba en césped. Inclusive la preparación, igual que como la hacemos con Gustavo, la hacemos en césped sintético acá, porque cancha de césped natural y sobre todo que se hace es imposible conseguir. Claro. Pero la verdad que me gustó mucho cómo jugó, dio un salto importante en su competición. Perdió un partido en cuartos, pero en el primer partido, pero perdió 6-4 en el tercero. El primer le costó el inicio, perdió 6-2 el primer set. Normal, con mucha tensión, los nervios, debut en Wimbledon, con toda la atmósfera de lo que genera y demás, pero las sensaciones eran buenas. Y entró a mejorar, entró a jugar lo que venía haciendo, ganó el segundo set muy bien, y el tercer set queda 4-2 abajo, pero realmente no estaba para estar 2-4, estaba jugando para mucho más. Y bueno, lo dio vuelta, se puso 4 iguales breakpoint, y con las sensaciones de que si quebraba ganaba, pues venía para más. Y ahí la otra sacó 3 puntos, pero extraordinarios, le hizo 2 saques ganadores, una derecha de winner, y en el otro game lo jugaron bien también, duro, no lo pudo concretar, pero bien, con muy buena sensación. Una pena porque creo que podría haber pasado la semi, estaba bien para hacer un muy buen partido en semi también, pero bueno, tampoco se puede pedir más en las condiciones en donde, como ella lo está haciendo, ¿no? Necesitamos ese Sí. tiempo de evolución.
aparte por ser su primera experiencia. Fernando, me gustaría que me cuentes un poco los entretelones del regreso con Gusti Fernández. O sea, cómo se dio, él te llamó, qué es lo que te animó a pensar en este ciclo superador. Que me cuentes un poco eso, cómo fue esa vuelta, cómo lo encontraste y qué ves ahora y qué perspectivas tenés. El camino. A ver, ¿por qué he vuelto y cómo se dio? Te lo puedo resumir muy simple, muy cortito, simplemente. Él me vino a ver en Barcelona, igualmente ya habíamos tenido, ya sabía cómo venía la cosa un poco, porque a través de Johnny, que vos sabés que quedó trabajando con él, y Johnny fue siempre de mi equipo, fue jugador mío, te mantengo la mejor de las relaciones, es más, ahora está trabajando con nosotros, sigue dentro del equipo a full. Ya me había dejado entrever, igual habíamos charlado mucho, lo había visto yo en marzo en Rotterdam, lo había visto el año pasado los poquitos torneos que hubo también. En Rotterdam jugó con Martín, inclusive. Pero bueno, no estaba jugando bien, yo sabía que las cosas no estaban yendo como yo quería. Bueno, los resultados fueron claros ese año y medio previo. Realmente los resultados de Gustavo dicen cómo estaba la situación, ¿no? Pero es muy simple. Cuando él se sentó conmigo me dijo: Fer, necesito que me ayudes. Necesito que me ayudes y que me vuelvas a entrenar. Y bueno, a partir de eso, ya sabés, vos sabiendo cuál era la relación que nosotros teníamos. Claro. Justamente los términos que cerramos un poco el ciclo, cómo lo cerramos, y justamente fue por esto, para no entorpecer las cosas, no cerrar posibilidades de futura ayuda si las situaciones y las condiciones estaban dadas, ni mucho menos entorpecer nuestra relación, ni empañarla, ni nada que se le parezca. Yo siempre a partir de eso supe que, bueno, en la medida que él me necesitara, en las condiciones que yo creía que tienen que ser las correctas, siempre iba a estar obligado a sentarme por lo menos y escuchar. Claro. ¿No? Que eso no podía faltar. La situación de respeto que tenemos y de cariño que tenemos y la historia que hemos tenido juntos implicaba que eso no podía faltar. Entonces, bueno, como te dije, yo no lo vi bien, no venían claro. bien las cosas, los resultados estaban lejos de ser los que él pretende, y sobre todo el nivel no era bueno. Sí, yo me acuerdo, ¿no? Cuando vos dejaste de entrenarlo, vos y yo habíamos hablado, él había crecido muchísimo en un montón de aspectos, no solo en el saque, en su desarrollo físico, en jugar a una pelota y ser más agresivo, en volear muy bien. La verdad que todo eso. Y la última etapa, yo sobre todo el año pasado lo vi, no solo en los resultados, sino que lo vi en una involución tenística. Ahora bien, no sé él, ¿qué ayuda te fue a pedir? ¿Te fue a pedir una ayuda que tenga que ver con el entrenamiento y su rendimiento en la cancha? ¿O había algún otro aspecto de su concentración o de su mentalidad que no estaba pudiendo dominar él y que no le estaba permitiendo desarrollar su potencial? No, él me vino a pedir que lo ayudara en lo que yo pudiera ofrecerle, en primer lugar. Porque él sabía que yo tenía otros compromisos, que en mis planes, él sabía muy bien que en mis planes yo no estaba pensando en volver a entrenarlo. Ya cuando me habló Johnny y me contó cómo venía la situación y me dejó entrever la cosa, le aclaré que yo no estaba pensando en volver a trabajar con él, pero no por nada en particular, simplemente porque estaba centrado en las cosas que estaba haciendo, en complementarme otra vez en los compromisos que tenía y demás, y simplemente eso. Y entonces él sabía que yo ya había tomado otros compromisos, hacía poco otra vez habíamos confirmado y habíamos logrado armar la logística para Angie también, o sea, lo cual sumaba más complejidad. Entonces él, dentro de esa situación, me vino a pedir ayuda que yo le pudiera ofrecer, la que sea, él para él iba a ser útil. Yo lo que entiendo que todavía, como le hice entender, para poder sobre todo encarar un trabajo como el de Gus, primero que todavía yo no me he retirado, como dije, ni estaba en mis planes retirarme, sigo siendo entrenador, disfruto de entrenar, disfruto de llevar los proyectos a fondo, comprometido con toda la responsabilidad de entrenar. Y que para hacerlo a medias o a nivel de una asesoría y eso,
yo seguía viendo que a nivel de asesoría tenía que ver que lo que estaban llevando adelante y todo lo que se había organizado a partir del 2019 en ese año y medio estaba funcionando muy bien, o que las cosas iban muy bien y por cosas muy puntuales o muy específicas, muy finitas, no estaban funcionando. Entonces, por ahí sí vos podés ayudar aportando algunas cosas muy concretas. Pero la verdad que la cosa no venía nada bien, como lo viste, había una involución, había una involución en su concentración, en su forma de encarar la competición, que era su esencia siempre. Entonces, a ver, había que enderezar el Titanic de nuevo, ¿no? La vara está muy alta, no es lo mismo alguien que fue 5 veces campeón del Grand Slam, 2 veces campeón del mundo, y que se siente y decís, y le volvés a preguntar, pero ¿qué es lo que querés para esta etapa que viene ahora? Porque en realidad es la segunda parte de su carrera. Claro. No, lo que me dijo, dice, sigo pensando lo mismo que cuando dejamos, yo quiero todo. A mí como digo, bueno, entonces, ¿qué es lo que querés de mí? ¿Cuál es la ayuda que querés de mí? No, como gustar, me gustaría que vayamos por todo, que vayamos a esa planificación que él sabía que yo ya tenía preparada para él para hacer su segunda carrera, porque no fue que nos sorprendió la situación de parar y del cierre de ciclo de un día para el otro. Era algo que se veía venir, que yo venía trabajando, y a la vez cuando venís cerrando un ciclo y pensando en abrir otro, ya venís planificando por dónde va a abrirse el otro y cuál es el tiempo, los programas, el desarrollo, por dónde va a ir ese ciclo. O sea, armado estaba. Claro. Entonces me dijo, yo quisiera eso, yo quiero ganar los 74 Grand Slam que me faltan. Esas fueron las palabras que habló. Entonces, claro, ante eso no es fácil. Claro. Hay que ir por todas, la vara está muy alta, entonces, más con mi forma de ser y de trabajar, iba a ser muy difícil manejarlo con control remoto, con una simple asesoría. Entonces, bueno, empezamos a conversar a ver cómo podíamos armar la logística de eso, que sin que se superponga con los chicos, que pudiera trabajar en conjunto. Vos sabés que lo que tuvimos a favor es que con Martín tiene una relación excelente. Cuando yo sumé a Martín al grupo de trabajo, fue el primero que se enteró y me dijo, Fernando, por supuesto que sí, tuvo una actitud súper generosa. Después ellos se entienden súper bien y realmente son amigos. Y Martín ha tenido una actitud igual de generosa que Gustavo tuvo hacia él. Y cuando le dije, mira, pasa esto con Gus y estoy pensando en esto, me dice, por supuesto que no me tenés que decir más. Y eso a mí me pone muy contento porque en tenis es muy difícil. Sí, sí, un Por más deporte que individual. Pero bueno, de alguna manera la comodidad que cada uno de ellos siente con vos y entre ellos es lo que suma. Y en algún momento podrá hasta haber un doble mixto con Angie, no lo sé. Sí, Pero sí, también porque se llevan muy bien con ella y la sumaron muy bien al grupo. Es lo mismo a Charlotte, la chica francesa que trabaja conmigo, a la que estoy ayudando. Si bien la ayudo con algunos tiempos menos por la etapa en que ella se encuentra, pero fantástico cómo suman el grupo. Pero lo que te decía, personalmente me da una alegría porque sé qué tipo de personas son los dos, y sabes que para mí eso es muy importante, y cómo se entienden y cómo reaccionaron los dos a ese conjunto. Y por más que se entienda muy bien, en tenis es dificilísimo, dificilísimo, por más que te lleves bien. Yo conozco montones de casos de gente que se lleva muy bien, de amigos, entrenadores que trabajaban juntos y no podían entrenar a los jugadores, ni juntarlos para entrenar así teniendo entrenadores separados. Realmente es muy difícil, y por más que sea silla de ruedas, es así. Gustavo estaba 2 del mundo cuando hablamos esto, Martín se acaba de poner 10. La competencia es directa, no. Si bien todavía a Martín le falta ese paso de evolución ahí, pero es lo que viene. claro, pero capaz Y que el esa año que viene en generosidad de Australia, ellos creo que hablan muy claro, bien de ellos como tipo. tal vez el año que viene en Australia o Roland Garros, ¿quién te dice que les toque enfrentarse? Sí, sí. Y si no es el año que viene, porque no sé cómo irá la pandemia y los puntos para clasificarte, en un año y medio probablemente seguro que sí. Seguro que Claro, sí. Y quizás va a ser montones de veces la que vayan a jugar en contra. enfrentarse. ¿Cómo es, Fernando, tu acuerdo con Gusti? ¿Hay una línea de tiempo que establecieron para trabajar o es algo abierto? No, no. No. Vamos a ir a tope. Ya le expliqué que, bueno, para poder lograr lo que él quiere, tenemos que, la línea de lo que teníamos en el ciclo anterior no tiene que cambiar. Nos fue muy bien, es la esencia con la que yo trabajo, y vamos a ir a tope, vamos a ir a fondo. Por supuesto que estamos reorganizando logística. Claro. Estamos reorganizando logística, cosas que ellos ya tenían
ya tenían armada de una determinada manera. Yo ahora lo que simplemente estoy haciendo algunos ajustes, empecé a trabajar en lo inmediato porque vinieron a verme en Barcelona, trabajamos en torneo de Barcelona que ganó, la semana siguiente nos fuimos al Etuquet en Francia, al Uno que volvió a ganar, Roland Garros, French Riviera, que hizo semifinal. Sí. De ahí, yo ya no trabajé, esa semana yo no estuve con ellos, fueron a Quiz. La semana siguiente sí, ya estuvo en Barcelona, preparamos Wimbledon en Barcelona y después Barcelona. Claro. Paró una semana y ahora estamos retomando a full para los Olímpicos. O sea, no tuvimos tiempo de resetear todo y empezarlo de nuevo. O sea, pues fue a ponernos a trabajar ahora Claro, o sea, y a tuvieron sacar que el mayor ponerse, rendimiento posible y en eso estamos. claro, manos a la obra en competencia, no hubo Ya. pretemporada, es en plena competencia. No, Y ni si la va a ver, ya uno, lo que nos queda de temporada es así. y si uno Fernando, si uno compara etapa anterior, etapa uno sumamente exitosa, pero con un trabajo híbrido. Gusti mucho tiempo, un tiempo en Río Tercero, pero mucho tiempo en el centro asturiano en Buenos Aires, en Vicente López, y un tiempo en Europa. Ese esquema de trabajo anterior, en la etapa nueva, ¿va a cambiar? ¿Cómo va a ser la logística y el lugar de trabajo? Bueno, normal, sí, tiene que cambiar porque, a ver, ese de la primera parte que comprendió el trabajo de Río Tercero es como que fue el preámbulo de todo esto. Él era muy pequeño, era un niño, ni siquiera un adolescente, porque estamos hablando que él tenía entre 11 y 13 años esa etapa, 14. Ya a partir de los 15 seguía haciéndolo, pero porque tenía el cole, pero era mucho más el tiempo que pasaba en Buenos Aires que en Córdoba laboralmente, tenísticamente. Entonces, fue toda la prehistoria del trabajo de él. Y después sí, ya se fue centrando ahí y ya después, ni bien terminado el cole, de los 18 a los 26 años, 26 años, 25 y medio, fue a fondo prácticamente todo en Buenos Aires. Y con los últimos tiempos, una parte en Barcelona. Los Claro, últimos 2 años de esa parte. pero Ahora seguramente lo que haremos es vamos a hacer un híbrido logística entre Barcelona y Buenos Aires, con una mayor parte del tiempo aquí en Europa, en Barcelona. o sea, Bueno, a no solo diferencia por de, Barcelona, claro, a sino diferencia de por la etapa, también la parte competitiva en Europa, que es mucha. claro, a diferencia de la etapa anterior, en el que entiendo que él tenía más meses en Vicente López, en el centro asturiano, va a mantener ese lugar de entrenamiento, pero va a desplazar la Sí, mayoría del tiempo a Europa. Sería una cosa así. sí, sí, Y en sí, Europa, con sede, con centro en Barcelona. sí, Ok, sí. perfecto. Eso ya lo hablaste con él. Y también ustedes sienten que eso le va a permitir seguramente estar más cerca, con menos viajes de los lugares de competencia, ¿no? Es algo que ya teníamos pensado de la etapa anterior, es algo que ya venía conversado, no se dio a partir de esto. Por eso ya el último tiempo, Mayo ya radicado aquí, si bien por el programa volvía muchísimo tiempo y estaba full, ya era algo que ya veníamos hablando y que yo ya había proyectado con mucha anterioridad, porque eso implicaba una logística muy grande, una decisión familiar, personal, familiar. Él puntualmente ahora que se ha casado, que él con su mujer ya comprende muchas cosas. Entonces, esto ya se venía trabajando de un tiempo, pero era algo normal que si su carrera seguía evolucionando como iba, se lo iba a pedir, porque la sumatoria de viajes se vuelve inmensa, los costos no da para viajar como viaja un jugador de la categoría del de a pie, que por ahí tiene la posibilidad de viajar permanentemente en primera, y también eso te ayuda mucho si tenés que hacer viajes de más y viajes sobre todo tan largos en ese sentido, más teniendo en cuenta su lesión. El sumar horas de vuelo con su lesión no es un tema menor. Claro. No es un tema menor también. Y lo otro también, aparte, cómo está distribuido el calendario de silla de ruedas. Tiene un componente, un porcentaje de torneos mucho más altos en Europa que el circuito de a pie. El circuito de a pie lo reparte más con Estados Unidos, con Asia y Oceanía inclusive, y hasta a muchos jugadores según el ranking, hasta en Sudamérica también cuentan con torneos. Gustavo no Sí, sí, cuenta con un torneo solo, ni uno solo para la categoría de él en Sudamérica, ni uno. sí.
Claro. Los chicos de Argentina a pie cuentan que Chile, que la Argentina Open, que Brasil, que México, Colombia, sí. Colombia y ni Sí, hablar el resto de Norteamérica. sí, por supuesto, La claro. cantidad de torneos que tenés en Estados Unidos, Canadá, son enormes. En eso ten en cuenta que lo de Gustavo queda reducido hoy Estados Sí, Unidos, por ejemplo, para él queda reducido US Open, el San Luis, que es el US Open de silla, sí, de él, y el ITF1 sí, el ITF1, que no sé si lo llevan a la Super Series de Baton Rouge. claro, 3 torneos en el año, o quizás claro. 4. Asia, el Japan Open y por ahí algún torneo en Corea y Y encima, Australia. claro, encima en Asia, claro, que El tuvo. 80-90% se pasa por Europa. Entonces Exacto. eso concentra mucho más el tema acá. Para el 2021, porque bueno, a ver, nos queda el segundo semestre no, te diría, nos quedan 4 meses, 5 del 2021, 4. ¿Hay algún objetivo que te planteaste con Gusti de acá a fin de año concreto o que evolucione normalmente y ponerse objetivos de ranking y demás para 2022? No, con respecto al ranking, nada. Nada. Ha retrocedido en el ranking, hoy está 4. Creo que tuvo bastante suerte por la pandemia dentro de todo, o sea que no se puede quejar, no podemos quejar ahí porque si no tendría que estar algún puesto menos aún. Sí, El tema de la pandemia congeló mucho todo. Por supuesto que lo miramos de reojo, ya que se vaya del 4, que esté 3 o 4 me da igual, pero ya fuera del 4 no me da igual. Como que esté 1 o 2, el 1 por supuesto, porque sos el 1, sos el que manda y vas a pelear campeón mundial. Pero en definitiva, a términos prácticos, el 1, el 2 no me modifica. Y lo claro. mismo entre el 3 y 4, pero ya que se vaya fuera de los 5, sí. Entonces, esto ya a nivel ahí, pero no es algo que estemos mirando, ni que sea un objetivo, ni que me quite el sueño. Claro. Lo que único que sí tengo objetivo hoy es que él, primero que nada, recupere su actitud competitiva, esa que él tenía, que está ahí. ¿Todavía le falta Eh, para eso? Ese gen competidor que tenía, ¿le falta para activarlo de y nuevo? hoy, ahora te digo sí, si me lo preguntabas por Roland Garros, te digo que no. Que digo, esto va a ser mejor de lo que yo esperaba, era la mejor versión, porque Vale Tuquet, sin jugar súper, compitió muy bien y le gana semifinales a Hewitt y final a Shingo. Mm, sí, En 2 sets los dos. Roland Garros gana muy bien primera ronda y el semifinal está jugando un partidazo que lo dominó el 90% del partido o el 80% del partido le estuvo en control y dominando con Hewitt y un partido 5-1 en el tercero venía totalmente controlado y que, en el que tuvo 3 match points en el tiebreak. sí, no, ese O partido sea, realmente, a ver, me dolió a mí, a él le tiene que haber dolido muchísimo, porque verdaderamente, justo eso te quería preguntar, ¿crees que se confió Gusti ahí? no, 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 sintió un poco la presión, 5-1, ahí sintió un poco la presión, normal, te vas a jugar por cerrar. Pensé que no iba a ocurrir porque juega muy bien el 4-1. 4-1, ya ves la línea de llegada, ya la ves ahí, 4-1, fue a sacar 4-1 él. Y jugó un game fantástico, fantástico. Dije, esto cae porque ahí ya estás con la línea de llegada al alcance de tu mano. Y jugó fantástico. Ahí tuvo un pequeño bajón, 5-1, 5-2, esos. Alfie sacó un game muy buenos para el 5-3, 5-4. Y lo igualó. Y ahí se trabó el partido, pero vuelve a jugar bien el tiebreak, que está en control. Sí, jugó mal los 2 primeros match point, no lo juega bien, hace una doble falta en uno y en el otro da una gratis, si no me recuerdo, a la red o creo, una cosa así. Pero el tercer match point lo juega excelente. Jugó excelente, lo que habíamos hablado, recuperó la línea, jugó intenso, lo dominó, le puso contra el fondo, contra las cuerdas. En uno de los tiros el pibe le pega enganchada la pelota con el nudo y la mete igual. Que es donde te cae, y si eso Sí, sí. cae, él se va a la final
recuperando sensaciones bárbaras, no solo desde lo competitivo, sino de lo tenístico, dominando también, al que venía siendo su cuco del último año y medio, Claro. porque era su gran cuco, Sí, sí. y ya le había ganado la semana anterior, y te cambia todo, y por ahí te cambia todo. Y te tengo que decir que las sensaciones eran geniales y que lo hicimos, decir, che, qué fácil era, pero ya ves que tan fácil no es. No. La semana Y en siguiente juegan muy bien en... sí. Y en Wimbledon, si bien distinto con el score, me parece que en la semi le pasó algo similar, ¿no? Yo ahí tuvo, algo te había comentado yo así informalmente hace unas semanas, justo en Wimbledon, que me parece que ahí también tuvo un par de breakpoint que justo no lo pudo concretar y estaba. Sí, sí, pero juega muy mal ahí. Sí, Ahí sí. juega muy mal. La diferencia, ¿ves? Ahí tenés la diferenciaciones. Juega muy bien, entrena, hacemos muy bien la preparación de Wimbledon. Encima tuvimos todo ese tiempo libre antes, pudimos trabajar. Llega bien, gana muy bien el primer partido, dominando, con muy buenas, compitiendo bien, con muy buenas sensaciones de tenis también. Dijimos, bueno, ahí vamos. Y en la semi, el primer set, si bien no juega a ese nivel alto, no compite nada mal, el otro jugó por arriba de su nivel, pierde un set 6-4 muy duro, y atrás va, juega el segundo set de una forma extraordinaria, 6-0. pero un Ese 6-0 con un tipo 6-0. que venía jugando Sí, sí, por sí. arriba de sus posibilidades como hacía mucho tiempo. Yo de chico no lo había visto jugar también desde Río 2016 que ganó el oro. Sí, Y este baile mete 6-0, pero porque era un escándalo. sí, sí, sí. Y ahí, y ahí vienen las malas sensaciones, ¿ves? Yo creo que deja mucho, a él le deja mucha más sensación, más mala sensación, a mí también, que Roland Garros. Claro, y Yo sí, prefiero perder el Roland Garros desde ese punto de vista, que es mucho más duro, porque perder un 5-1 en tercero y 3 match point en tiebreak, que es mucho más duro que el otro partido, que fue 6-3 en el tercero, que perdiste, pero a mí me deja muchas peores sensaciones, porque cuando vos ves que él aparece, ese competidor, que decís, el que marca la diferencia, aparece el competidor que había sido el dominante del 2019 en forma exclusiva, no retoma, arranca y no arranca bien el set, queda abajo 3-1, tiene mucha suerte en el game de 3-1 para ponerse 3-2, porque ahí también podría haber quedado 4-1 abajo. Y claro. cuando está 3-2, que genera los breakpoints, esos que vos decís, que es verdad, ahí puede cambiar el partido, porque si él quiebra, Y sí, seguramente sí, podía cambiar sí. el partido porque el otro estaba preocupadísimo, Totalmente, sí. preocupadísimo. Eh, lo juega realmente mal, se le va la olla y se le va la cabeza, él vuelve a competir mal. No es solo que golpea mala bola, porque ten en cuenta por ahí los otros dos no tanto, el otro tuvo más mérito, pero el primer set point lo saca bien, devuelve bárbaro, construye bien el punto y le queda un revés su tiro en mitad de cancha o 3/4, que no es que lo erra jugando bien, tira Sí, una sí. papa a la red que no la juega mi hijo. Sí, me acuerdo, no, fue terrible. Y Después hubo un eso, buen saque. No, sí, sí, sí. Sí, 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 pero eso a mí personalmente con él me dice mucho. sí. Y bueno, Bueno, era las pero señales. Y aparte lo que él me transmitía en ese momento era eso que estuvo sufriendo este año y medio me lo transmitió ahí. Que claro. en los torneos previos no lo había hecho. En los torneos previos yo veía su inseguridad en el que no venía ganando y la falta de confianza, pero lo veía alineado en por dónde tenía que recuperar eso, por dónde tenía que competir y buscando las formas por ahí. Entonces las sensaciones siempre eran buenas y decir, en cualquier momento, ahí está. En cambio, acá no, ya me lo transmitió desde adentro de la cancha él, es más, Claro. con palabras literal, que se le fue la cabeza de nuevo y que lo estaba sufriendo la competición. Pero Y bueno, tal vez es entonces, lógico, ¿no? Tal vez es lógico que esto en algún momento, que era lo que interiormente le estaba ocurriendo, aflorara. No era normal que y nunca sí, aflorara, me parece. y sí, y Sí, sí, seguramente. sí. Fernando, o sea, en definitiva, entiendo el proceso de cómo vienen, dónde están. ¿Tenés confianza en poderlo recuperar desde la cabeza, sobre todo, para que él vuelva a ser ese león, ese que te come, que busca otra vez el uno? Y si no, no empezábamos de nuevo. Ya te digo, ni empezábamos, lo teníamos muy claro. Él lo sabía de mi parte, sabía que no me si ese es porque estoy seguro de que sí. Y lo va a Buenísimo. volver a hacer y lo va a volver a hacer muy bien. Sí.
la verdad que de cara a lo que pasa ahora, teniendo Juegos Olímpicos por delante y la semana siguiente US Open, no es lo que más me gustaría estar en esta situación. Me gustaría traer el proceso como lo traíamos, pero bueno, es lo que hay, borrón y cuenta nueva y vamos a hacerlo. Esta semana está trabajando realmente muy bien. Estamos trabajando mucho en su calidad de concentración, en su calidad de trabajo, que no pasa tanto por cómo desarrollamos su tenis, su técnica, que eso es como que lo tenemos muy claro ya entre él y yo. Nos basta dos cosas o dos palabras que le diga o dos cosas que él ejecuta para darnos cuenta las dos de lo que está bien y lo que está mal rápidamente. Si no, estamos buscando también, aparte ya que iniciamos el proceso nuevo, esa evolución que yo esperaba para su segunda mitad de trabajo y que su evolución en su concentración, en su calidad de concentración. Claro. Cómo manejar los tiempos, los focos, ¿sí? Sí, sí, sí. No, realmente se nota que bueno, es un trabajo que seguramente en los próximos días y meses se seguirá viendo una evolución. ¿Cuándo viajan a Tokio? Bueno, a ver, estamos viajando, no sé exactamente todavía confirmado el primer día, porque a mí me tienen que confirmar cuándo, porque en realidad yo viajo por Colombia, porque bueno, de antemano yo ya estaba hablando, tenía la posibilidad, bueno, nunca fue concreta, pero estaba la posibilidad entre ir con el comité español por Martín, pero que estaba en la lista larga y demás, pero como yo había parado con Argentina, por supuesto no había gestionado la posibilidad de ir por Argentina. Creo que no correspondía a los chicos que habían estado con mi equipo que lo hicieran ellos esta parte. Y aparte que en un primer momento, cuando se empezó a gestionar todo lo de Tokio, yo no tenía ninguna perspectiva de ir con Gustavo a Tokio de nuevo. Claro. Y entonces después decidí ir por Colombia porque era realmente el que me daba las garantías de hacerlo y el que aceptó, los que entendieron mucho mejor lo que yo hago normalmente, lo que estoy haciendo con Angélica, lo que hacía con los otros chicos y aceptaron las condiciones realmente, me lo entendieron mucho mejor, entonces decidí ir con ellos y yo creo que yo me estoy yendo el 20, creo que estoy viajando el 20 y Gustavo creo que está viajando el 21 o el 22. A pesar de que no estás formalmente con la delegación argentina, vas a poder acompañar a Gusti allá, ¿no es cierto? Sí, Durante los sí, partidos. sí. Voy a Perfecto. trabajar con él también, vamos a tratar de coordinar para que tener el tiempo, me va a dar, tengo 4 clasificados, los 4 están clasificados, bueno, Martín también y Charlotte entró a lo último, pero bueno, tiene una alegría enorme que ha entrado la francesa y voy a tener que coordinarlo muy bien, pero bueno, sí, me va a ser más fácil, tengo buena relación con la gente del equipo francés, con los chicos de Argentina, ni hablar, Sí, por supuesto. ni hablar de toda la vida, son mi gente, mi equipo de siempre. Así que me va a ser muy fácil coordinarlos y que para ellos Claro. también es importante que esté ahí, es una ayuda para ellos también, para que estar con Gustavo y coordinar el trabajo con Gustavo, ¿sí? Pero bueno, todo esto estaba originalmente, pues mi idea original cuando dejo el programa y cuando antes de pandemia era ir por libre, no ir por ninguna federación, no ir como entrenador nacional, ni ya fueron 4 juegos como entrenador nacional y nada más, entonces ir simplemente y asistir a los jugadores como entrenador particular de ellos, ¿no? Exacto. Pero bueno, esta situación tan extraña de pandemia que estos juegos eso sea inviable, o sea que había que, aunque no quería volver y bueno, ahí hemos podido conseguirlo y por suerte no es la situación ideal, pero así puedo asistirlos a todos y podemos trabajar con ellos realmente bien. Claro. Hoy se puede decir oficialmente que sos el entrenador principal de Gusti Fernández, o cómo es. Claro, digamos, si uno dice, tiene que decir el entrenador, los entrenadores de Gusti Fernández o el entrenador principal, el head coach, es Fernando San Martín, no se puede decir, es correcto, incorrecto, ¿cómo es? No, es correcto, sí, acá no hay nada extraño ni nada a esconder, sabes que yo le hemos terminado el programa, pero de la forma que lo hicimos y por un problema que, que ya estaba bien. Eh, y con los que han quedado, sabes con quién estaba trabajando ahora, el equipo se mantiene Mati, es todo el Claro. equipo que monté yo y que quedó, o sea que el equipo se mantiene, simplemente que he vuelto a tomar las riendas
de ese equipo, esta vez ya no como head coach de Argentina. Claro. La única diferencia que hay es que no soy más el head coach de Argentina, que antes también cumplía el rol de head coach. O sea, ya está esa programación total integral pasaba. Ahora puntualmente me centro en lo de Gustavo, pero con el mismo equipo que se sigue manteniendo, el equipo se mantiene, pero tomaré decisiones de eso y consensuaré con ellos, que son los encargados del programa, la disponibilidad que haya para armar la logística de Google, la charlaré con ellos y sin ningún problema. Pero sí. Bueno, por un lado, obviamente éxitos en la gestión en Tokio con todas las delegaciones con las que tenés vínculo, porque tenés vínculo con Argentina, España, Colombia y Francia. Sí. Y si no me olvido ninguna, ¿no? Bueno, sí, tengo una ahí que les hubiese gustado que estuviera ahí, pero ya era demasiado y no podía, que es Brasil. Ah, también sí, me habías contado. Sí. En este caso no hay ningún jugador o jugadora de Brasil con el que tengas vínculo en los Juegos Olímpicos, no sé. No, tengo un cierto compromiso apalabrado con ellos a futuro para darles una mano y ayudarlos, pero eso ya a nivel externo y a nivel de las posibilidades que tengan, lo tienen claro, pero ya sumar ahí es que es imposible, es inviable, lo único que voy a hacer es Sí, tal cual. meter la pata, ya es mucho así. Ahora puedo porque son chicos que trabajan conmigo de mucho tiempo, son gente que está ayudando, están en distintas etapas de sus juegos. En estos juegos los encaran desde distintas etapas los 4. ¿Sí? Si bien Angie también llega como top 10, Martín también, porque es 11 a 8 puntos del 10, o sea que es lo mismo. Sí, para ellos, para Gus pasa a ser uno de sus juegos principales en su carrera. Y Francia son sus 2 juegos. Sí. Para Martín y Angie, si bien son sus segundos juegos, ellos ya estuvieron en Río, todavía en desarrollo son mucho más jóvenes y yo creo que sus juegos más fuertes empiezan en Francia y en el 2028 y 2032, te diría. Y Charlotte van a ser sus primeros juegos, si bien ella también tiene la edad de Gus, un año más, 2 años, sí, 2 años más. Ha empezado mucho más tarde con el tema del tenis, viene haciendo una evolución descontando mucho terreno y son sus primeros juegos y se los toma de otra manera totalmente distinta. Entonces, eso me hace que también sea compatible, porque es diferente si vas con todos jugadores que están buscando la medalla y con un desarrollo full es complicadísimo. Claro. Fernando, para ir cerrando la charla, tengo 2 preguntas que te quiero hacer. Por un lado, ¿cómo ves hoy la evolución del tenis en silla de ruedas y qué perspectivas de crecimiento le ves y en qué ámbitos del juego? Bueno, a ver, creo que no ha cambiado mucho, creo que en relación a lo que conversamos la última vez de esto al respecto. Sabes que lo que te he dicho siempre ha tenido en los últimos 10 años una evolución tremenda, superlativa lo que ha evolucionado el tenis en silla de ruedas, sobre todo en el grupo top. Jugadores top han evolucionado en una forma descomunal y más aún en chicos. Esa proyección se mantiene, siguen empujando fuertísimo. Jingo, que se resiste a soltar y sigue jugando a un nivel altísimo. Alfie, que ves que lo veíamos y se ha puesto y quiere ser el dominante. Gus, que sigue ahí y tiene perspectiva de ser durante mucho tiempo el que domine. Chicos que, bueno, como Martín, que vienen tratando de empujar. Se ha sumado un chico japonés ahora, un nene japonés de 15 años que juega fantástico. Oda, Tokito Oda, que va a jugar realmente bien. O sea, en ese sentido es bárbara, la evolución es excelente. A nivel más masivo, a nivel de más que no sea tanto por el desarrollo de entrenadores y jugadores que ya están trabajando y saben que el nivel está muy alto y tienen que ponerlo ahí y justo pueden tener un chico con condiciones al que lo pueden desarrollar. A nivel más de desarrollo ITF y a nivel global, ahí sigue habiendo unas falencias importantes.
sigue habiendo falencia, la ITF creo, sigo pensando que no, sigue sin dar en la tecla, siguen sin tomar medidas que uno pueda entenderlas, que a futuro realmente, tampoco en esto hay milagros, tenis y lleva años hacer el desarrollo, pero uno sabe cuando hay medidas que entiende que están bien rumbeadas y que en el tiempo van a pagar sus frutos. Sigo sin ver las últimas medidas que se han tomado. No me parece que aporten realmente nada nuevo, nada de que resuelva las cosas más importantes y urgencias que haya para seguir mejorando, ¿sí? Como el tema de por ahí ampliar el tema de Grand Slams, en chicos sobre todo, sin ninguna duda, ya tendrían que estar en 12 o 16 jugadores, Claro. sin ninguna duda, y eso no es que implica, le da la posibilidad a 8 más, o a 6 más. Te perdí el audio. Estás sin audio. Ahora sí, ¿me Ahora escuchás? sí, 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 sí. Porque implica mucho para no solo para los que están ahí, que lo están haciendo bien y les vendría muy bien participar eso para seguir levantando su nivel, sino para los que están por detrás de ellos. Porque Claro. hay alguien que tiene que pensar que para jugar un Grand Slam tenés que ser 7, para alguien que está 25, y por ahí no es un chico súper joven como este que te acabo de nombrar o cosas así, y tiene mucho tiempo, lo ve como algo inalcanzable. 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 Entonces, Claro. repercute mucho en lo que encara, cómo lo encara, en qué trabaja, cómo invierte. Para los que están dentro de los 20, que está 18, 15, lo ve como algo muy difícil. Claro. No inalcanzable, pero algo realmente muy difícil. Entonces, todo eso repercute. Si el que está 20 piensa que ya tiene que estar 15 o 16, lo ve como algo posible. Y va a ir a trabajar y va a invertir y va a poner muchísimo para seguir elevando su nivel. Y el que está 25 o 30 ya no lo va a ver como algo imposible o descabellado. Entonces yo creo que eso tiene que ayudar muchísimo en repercutir y en empujar para arriba con los demás. Pero bueno, seguimos dando largas con todas esas historias. Sí hay montones de cosas, montones, que podríamos hablar y no pasamos la noche entera, pero no veo que haya medidas realmente serias que vos digas a futuro esto en 4, 5, 6 años realmente va a tener que ayudar a dar otro salto de calidad en todo esto que viene. Yo me pregunto qué pasa si se empiezan a ir jugadores en esos 5 o 6 años, que hay algunos por heredad, lógicamente se van a ir. Los Judet, los Cuneda, los Jeffers, Olson, claro. Sí, algún otro que me esté olvidando por ahí. Y los que toman el relevo no están en ese nivel o no son en la misma cantidad. Estamos ante una posibilidad quizás hasta de involucionar en vez de seguir evolucionando. Sí. Y eso es complicado. Pero bueno, o sea, eso tiene que tener un alcance global, una clase global de los que rigen el circuito, que en este caso es la ITF, que tienen que tener una mirada mucho más amplia, mucho más profesional, de qué quieren con el tenis de silla de ruedas a 20 años, no solo los 4 o 5. 4 o 5 son las medidas que tomas hoy, claro. de las urgencias que tenés. Pero para tomar esa medida bien, vos tenés que saber qué querés a 20 años. Y eso, Fernando, justamente me lleva a la última pregunta que tengo para vos, que es, ¿cómo se inserta el tenis de silla de ruedas en la continuidad con ITF, ATP, WTA, la nueva PTPA de Djokovic y Pospisil? ¿Por dónde ves que puede ir evolucionando o metiéndose el tenis de silla de ruedas? Si no es por la ITF, ¿será por otro lado o no le queda otra? ¿Cómo se te ocurre que puede ir por alguna de esas direcciones? La verdad que yo como ver la oportunidad concreta, saber cuál sería ahora. Sí. Se ha ido tu video, ¿sí? ¿Estamos sí, bien? Porque voy a enchufar el cargador, vale, porque me quedé sin batería, pero te sigo escuchando. Vale, no, está bien, si vos me seguís ahí copiando y escuchando, vamos bien. Te sigo viendo. Sí. No estaba 100%, no veo exactamente por dónde, hoy por hoy, pueda tenerlo, porque realmente esto pertenece a la ITF, los responsables son la ITF y te he contado un poco cuál es mi impresión con respecto a la ITF. Entonces,
Ya a partir de ahí tendríamos que empezar alternativas a eso, para que no desprenderse de ITF, seguirá regido por ITF, pero que a los chicos le puedan permitir negociar, plantear situaciones y contextos diferentes que la ITF tenga que entender que tiene que evolucionar, ya no porque ellos lo ven, sino porque se lo están planteando desde otro lado. Y seguramente son hoy las opciones que pueden ser son dentro de esas que vos nombrás, que los pudiera absorber el ATP, como ya sabés que hubo conversaciones en algún momento, Claro. tienen contacto con Rafa, que con Djokovic, que con Federer mismo. Yo he estado en alguna que Federer Sí. lo he escuchado, o sea, no lo escuché por tercero, lo escuché directamente, donde Federer le ha dicho, yo si ustedes pueden acercarse a esto, yo me comprometo a darle una mano. Claro. Pero creo que ahí también hoy hay un contexto muy complicado que ya tienen ellos internamente, con esto Y que vos decís, esta nueva eso me lo habías asociación, no contado. terminan de ponerse de acuerdo para dónde van. Creo que internamente ya en el tenis profesional de a pie está en un momento de inflexión muy grande. Sí. Y que creo que hasta eso no se aclare, salvo alguna situación, una coyuntura muy particular, no se aclare eso. Sumar aparte la problemática de silla de ruedas, la veo complicada la cosa. Sí, me habías contado, me acuerdo, justamente que en el fuero interno de los poquitos que son de silla de ruedas todavía no se terminaban de poner de acuerdo, más difícil era que lograran insertarse en alguno de estos otros ámbitos. Pero Sí. esa falta de acuerdo entre ellos tiene que ver con que no hay comunicación, con que sus objetivos son distintos, con que cada uno está muy compenetrado con su carrera, con que no se dan cuenta de que necesitan empujar el cambio ellos. ¿Cómo lo ves? Básicamente es eso. Los cambios, cuando vos querés producir cambios, si te quedás esperando que los produzcan los de afuera, o tenés una vista muy clara de ver que estás en la situación propicia y que el medio está dado para que desde afuera lo genere, pero normalmente no es la mejor opción esperar que el cambio lo produzca de afuera, porque ya te digo, se te tiene que dar una situación muy, muy favorable, tenés que dar con las personas indicadas de afuera para que te ayuden a hacer ese cambio. Normalmente cuando se producen cambios importantes de este tipo, a mí los hechos me muestran que son desde adentro. Los cambian uno tiene que estar dispuesto a cambiarlo. Y para hacer esos cambios, normalmente yo lo que veo que hay que tener una generosidad muy grande, porque esos cambios con los que uno va a luchar, probablemente no los pueda aprovechar uno personalmente dentro de su carrera. No es algo que lo vaya a favorecer, salvo en pequeñas cosas al corto plazo. Esos cambios que uno va a generar lo van a disfrutar y aprovechar mucho más los que vienen detrás que uno mismo. Claro. Es más, trabajar para un legado. Y para trabajar en dejar un legado creo que hay que tener una amplitud en ese sentido mucho más generosa. Generosidad, claro. Y no deja de ser tenis profesional. Y el tenis profesional es muy egoísta, es individual, lo hace en ese contexto, lo hace muy egoísta, y ya mirás, el reflejo es mirar lo que pasa con los jugadores de a pie, Claro. que son mucho más, que lo tienen mucho más montado, que tienen mucho más cosas sobre donde trabajar y no se logran poner de acuerdo. Lo que les cuesta ponerse de acuerdo. Claro. Y eso que en el tenis de silla de ruedas, por lo que veo, Fernando, todavía hay mucho menos dinero en juego que lo que hay en el tenis de a pie, todavía. En esa línea, ¿vos ves que así como hay un patrocinante del máster, puede haber más patrocinantes y puede haber un reparto mayor de dinero? ¿Lo ves posible en el corto plazo o ves que está muy acotado? Eso no tengo duda. Eso no tengo duda. Es más, en los últimos 3, 4 años, en ese sentido, sí viene evolucionando. Porque, bueno, los Grand Slam han entendido, en eso sí lo entendieron, que lo que hacían era, no podían considerarlo y venderlo como el deporte profesional que es y estar pagando la miseria que pagaban, que realmente no. Que en definitiva, ninguno de esos chicos se va a volver millonario por ganar Grand Slam, pero sí puede cambiarle la ecuación después de tantos años de sacrificio y de inversión que valiera la pena. Y para un torneo grandes como los Grand Slams, en los millones que mueven, en los números que manejan, yo te aseguro
que ya las cifras que han modificado, que han mejorado, si las multiplicaran por varios ceros, no les movería la aguja igual en el presupuesto con el que cuentan. No les mueve la aguja, literal. O sea, creo que sí van a estar obligados a seguir mejorando en ese sentido. Y en la medida que le puedan dar más difusión, donde ahí tendría que entrar la ITF trabajando mejor, ampliar el concepto en los Grand Slam, que tenga más visibilidad con más jugadores, teniendo más llegada, más países interesados en transmitirlos, en mostrarlos, seguramente ampliás el aspecto de llegada a las empresas también que quieran participar de esto y la cosa evolucione. Sí. Entrás en el círculo virtuoso en ese asunto también. Claro, exactamente. Sí, yo creo que acá en la Argentina falta todavía muchísima difusión del tenis de silla de ruedas, pero gracias a Gusti lo que se empezó a ver en el último tiempo es que la gente empieza a comprender que el espectáculo, este año, por ejemplo, para mí, lo que se vio en Roland Garros y en Wimbledon, el espectáculo que los jugadores están dando, los partidos de singles y especialmente los de dobles, han sido excelentes. Entonces, yo creo que también ahí es donde a partir de los jugadores por ahí pueden tratar de propiciar mayor transmisión de encuentros, mayor participación de los patrocinantes. ¿Y sabés qué digo? Si no es que la gente ve los partidos enteros, por lo menos que se difundan más los highlights, o sea, las jugadas más destacadas, para empezar a penetrar, porque uno verdaderamente ve hoy que los puntos a veces de un partido de dobles son interminables, pero por lo bien que se desempeñan los jugadores. Yo lo vi en Wimbledon, realmente me parece que ahí es donde hay una gran oportunidad. Y los patrocinantes creo que se van a tener que ir acercando, pero también coincido con vos que hay mucho del trabajo de concientización que lamentablemente tiene que nacer un poco de los jugadores y lograr que las autoridades les presten más atención. Sí, sí, sí. Yo creo que en ese sentido las cosas están dadas, el producto está y es bueno. Yo creo que tienen que seguir tratando de darle más visibilidad. En el caso de Wimbledon, por ejemplo, todos los partidos son transmitidos por la BBC. Sí. Y en directo y nada de que, viste, subsidiarias y demás. Va por la BBC con comentaristas especialmente para silla de ruedas. Lo toman con una seriedad enorme porque realmente hay mucha gente viendo los partidos de silla de ruedas en torneos como esos. Y la gente vuelve porque queda satisfecha con lo que ve. Si ampliaran esa llegada, hay más países participantes porque duplicaste con 8 jugadores. Duplicar, te estoy hablando de 8. 16. Por eso sumar 8. Una Hoy rueda estás más. sumando 128 tipos. Claro, O una rueda 64. más. Estás sumando 8 y una ronda más. Sí, y sí. vos estás duplicando la llegada a montones de lugares. Sí, sí. Por ejemplo, acá automáticamente ya te entraría un español. Sí. Estás llegando a España. Chicos Estados Unidos, americanos que hoy no están entrando a los cuadros de Grand Slam. Holandeses, hoy no hay un holandés con una de las potencias en tenis de silla que transmiten, tienen Rotterdam que también lo transmiten por el canal directamente. Tendrían 1 o 2 holandeses dentro. Claro. Tenés llegada a Brasil, habría un chico brasilero dentro. Argentina tendría posibilidad de sumar a Agustín, otro jugador más. Sí. A ver, tendría mucha más llegada a muchos otros lugares. Y bueno, eso como todo genera otra repercusión. Por eso, pero vos, Con otra repercusión, las empresas y los apoyos llegan. vos augurás, Fernando, que eso en algún momento, más pronto que tarde, va a ocurrir, va a llegar, esa ampliación. Sí, 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 es que ya tendría que haber ocurrido. O sea que es muy difícil de frenar. Claro. Bueno, Pero Fernando, claro, la verdad que la charla fue muy rica, yo te agradezco mucho, como siempre, por recibir a Chip and Charge. La verdad que hemos recorrido, no todo, porque siempre quedan cosas, pero me parece que un abanico que pasa por la situación de Gusti, por los jugadores, otros jugadores con los que estás trabajando, por tus planes futuros personales y con Gusti, y también la visión desde tantos años de conocer el tenis, y especialmente el de silla de ruedas, de qué posibilidades le ves grandes de crecimiento. Así que muchísimas gracias, como siempre, por tu tiempo. Un gran placer. al contrario, sabes que siempre es
Para mí es un gusto charlar con vos. Para mí es una charla con amigos, no, me la paso súper bien y nos podemos quedar tiempo y tiempo hablando, ¿sabes? Sin ningún problema. Igual que si no estuvieras con la grabación o con la cámara o lo que sea, igual que cuando nos vemos podemos quedar charlando sin ningún problema. Dale, Así que muchísimas bueno, te gracias. agradezco. Gracias a vos.